Hola a todos, a todes, a todas. Me alegra mucho, mucho saludarles, especialmente en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando, donde se están acentuando todas esas situaciones de desempleo, de precariedad, de muerte, de desespero en todo el mundo, pero sobre todo en los lugares que son más empobrecidos y más racializados. Entonces, en medio de todo esto, me alegra mucho que aún así no nos detengamos en las búsquedas de hacer posible nuestros sueños, nuestras apuestas de vida. Yo abrazo mucho el hecho de que decidamos seguir tomando clases por estos medios virtuales, con todo lo que esto implica, con todo lo impersonal que es, pero abrazo mucho esa disposición de seguir estudiando y de seguir haciendo posible el Pre-ITFES Paulo Freire. Creo que este es un esfuerzo que es de alguna manera la forma de hacerle frente a tanta desesperanza y al mismo tiempo es un acto de amor, de valentía y de coraje, porque reafirma el compromiso que tenemos con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestras comunidades y con el futuro. Entonces es eso, chicos, un saludo de todo corazón. Y bueno, como ustedes saben, el curso de Ciudadanía Crítica se va a desarrollar a partir de 4 momentos, o mejor aún, a partir de 4 gruesos temas, ¿cierto? Me correspondió a mí reabrir nuestro curso con el tema de pobreza y racismo, que ese es un tema central para comprender nuestras vidas, nuestros territorios, las relaciones humanas y el mundo en general, ¿cierto? Y específicamente en este tema del racismo, de pobreza y racismo que va a durar todo un mes, yo quiero compartir algunas ideas o voy a compartir algunas ideas sobre la esclavitud, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante trabajar este tema? Porque para comprender el racismo hoy, para comprender las situaciones que se viven hoy, tenemos que mirar hacia atrás. Digamos que es indispensable que para poder saber por qué pasan las cosas que pasan hoy, nosotros podamos comprender nuestra historia, ¿cierto? Entonces, mirar hacia atrás es mirar 600 años atrás, podríamos mirar mucho más, pero unos 600 o 500, sí, entre 500 y 600, que fue cuando se da surgimiento a todo el proceso de la esclavización, ¿no? Que podrían parecer muchos años, pero para los miles de millones de años que tiene la humanidad, se habla de que más o menos 350 millones de años, 520 años es como si hubiera sido ayer, ¿cierto? Entonces la idea es compartir algunas ideas sobre la esclavitud, pero para que no se vuelva tan pesado, voy a presentar también algunas imágenes, algunas fotos, algunos datos. La idea es que en medio de esta, de esta intervención, todos, todas, todes se puedan hacer preguntas, se puedan generar relaciones, relación de por qué pasa una cosa, de qué tanto eh, pasa por esto o no. Sí, la idea es que nos podamos generar preguntas, como siempre, digamos, es la invitación de este curso de Ciudadanía Crítica. Entonces, nosotros hemos crecido en medio de mentiras. Porque yo digo esto, porque en la escuela, en el colegio y también en la universidad y en general en todas las partes donde nos movemos, nos han contado un relato, nos han contado una narrativa, nos han contado una historia que es sobre la esclavitud, que es fundamentalmente falsa. ¿Sí? Quiero que nos tomemos unos segundos, 5 segunditos, para pensar un poco en esas historias que nos han contado sobre la esclavitud. Así que recordemos sexto, séptimo, que creo que es donde se ve más a fondo ese tema, o en general todos los cursos o las conversaciones que hemos tenido con personas, para que podamos pensar un poco en cuáles han sido esas historias que tenemos con las que nos hemos formado sobre la esclavitud. Entonces tomémonos 5 segunditos para recrear y traer un poco, es poco tiempo, pero poco para hacer el ejercicio de traer a la memoria esas ideas. ¿Sí? Entonces, entre muchas de las cosas que nos han dicho para minimizarnos, inferiorizarnos a las personas negras, yo podría compartirles algunas. ¿Sí? Nos han dicho, por ejemplo, que fue un señor o unos señores europeos blancos que accidentalmente llegaron a las Américas, ¿no?
que les debemos casi que la civilización a ellos, o que fue un descubrimiento que permitió un intercambio cultural o un choque multicultural, e incluso se celebra también, ¿no? Cada 12 de octubre se celebra supuestamente el descubrimiento de las Américas, o, ¿cómo se dice eso? Como los intercambios, ¿no? Multiculturales. Pero lo que nos han escondido de todo este tema es la brutalidad, el maltrato y la negación que significó este proceso de la esclavitud para la gente negra. Dentro de las muchas cosas que no nos han contado es, por ejemplo, todo el conocimiento, todos los avances que tenían los pueblos africanos, que tenían los pueblos indígenas, que habían pueblos indígenas acá en las Américas, ¿cierto? No nos han dicho, por ejemplo, que fue en África donde surgió la primera universidad del mundo, ¿cierto? O no nos han dicho que muchos de los monumentos que vemos en la ciudad de Cali y en muchas otras ciudades del mundo, especialmente de América Latina, son monumentos que honran a unos secuestradores, a unos asesinos, a unos violadores, ¿cierto? Porque son supuestamente los padres de la patria, ¿no? Los que descubrieron. Pero entonces lo que no nos han dicho es que ellos fueron los que lideraron esa masacre contra los pueblos. Entonces la idea es que podamos ir haciendo un ejercicio de forjar de preguntarnos, pero sobre todo de forjar nuestra propia memoria histórica y colectiva, no solamente con esta intervención, sino con todos los temas que vamos a estar viendo durante lectura crítica. ¿Listo? Yo quiero empezar diciéndoles que la esclavización fue un proceso muy doloroso para el pueblo negro, porque consistió en que los imperios de ese momento, los imperios europeos de ese momento, es decir, primero los imperios españoles, de España y de Portugal, después de Inglaterra y Francia, llegaran violentamente y arrasaran con todo lo que había aquí en las Américas, ¿no? que conquistaran estas tierras y que colonizaron las Américas, ¿cierto? Desde el norte hasta el sur de América. Entonces, en ese proceso se llevó a cabo a través de muchos asesinatos y también a través de secuestro y esclavización de los pueblos africanos, ¿cierto? Es decir, los europeos llegan a las Américas, regresan a Europa y pasan por África durante mucho tiempo, trayendo de forma secuestrada e inhumana a africanos, ¿cierto? Entonces llegaban a África, secuestraban africanos, secuestraban africanas que tenían su propia vida, que tenían su familia, muchos de ellos académicos, académicas, que tenían su propia forma de organización, muchos reyes, muchas reinas, y los transportan en condición de animal o peor, de objeto. Las personas negras empiezan a tener un símbolo como de objetos, ¿cierto? Todo un proceso de deshumanización que se vive en ese momento. Y entonces para los europeos eso significó instaurar un orden de supremacía. ¿Qué quiere decir eso? Como estaban sometiendo a otros pueblos a la inferioridad, ellos imponieron una idea de que eran superiores, ¿no? De que casi que se asemejaban con Dios, ¿sí? A través del sometimiento de otros pueblos. Pero no solamente eso, sino que eso también les significó aumentar sus riquezas. O sea, todo lo que en términos de riquezas produjeron en ese momento y hasta ahora tuvo que ver con el comercio de esclavos y tuvo que ver con cómo los cuerpos negros fueron una mano de obra esclava, mano de obra gratis, o sea, trabajaban todo el día, todo el tiempo para que se enriquecieran los europeos a costa del maltrato, ¿cierto? Entonces, cuerpo negro esclavo como una extraordinaria fuente para generar riqueza, para generar lucro, ¿cierto? Entonces ahí vemos también no solamente esa idea de superioridad y de inferioridad de la gente negra, sino también como una estrategia para aumentar las economías y las riquezas. Y en ese sentido, la apropiación del cuerpo negro tiene que ver, que se da en ese momento, que hacen los europeos, tiene que ver también con esa idea de enriquecerse, ¿cierto? Entonces yo aquí quiero mostrarles una imagen que
sobre los barcos negreros, un poco para que nosotros podamos tener una idea. Esto es un dibujo, si tengamos una idea de cuáles eran las condiciones, como en ese momento los europeos transportaron a los africanos. Aquí yo quiero poner un poquito más amplio, eso es un dibujo que más o menos recrea qué fue. Entonces aquí ustedes ven que están dibujadas personas negras, una encima de otra, una tras otra. Aquí, digamos, no se ve claramente, pero muchas, de pronto es esta parte aquí, muchas sentadas, dobladas, acostadas. O sea, la forma de cómo transportaron a los pueblos africanos en situación de esclavitud, una forma de total deshumanización, ¿sí? Entonces aquí, para que podamos tener una idea, igual pueden buscar y encontrar muchas más imágenes que recrean eso. Entonces yo traigo esto porque este proceso para los africanos representó eso, representó un proceso de muerte, un proceso de dolor, un proceso de rupturas total. Y que hay un problema grave, por eso yo iniciaba preguntándole sobre las historias que hemos escuchado, porque de alguna manera se ha minimizado lo que significó la esclavitud, ¿cierto? Pero entonces muchos de los esfuerzos por tratar de recuperar esa memoria histórica y darle dimensión a una dimensión real, una escala real de lo que significó, mucha gente viene entonces tratando de reconstruir esa memoria. Entonces yo aquí quiero mostrarles también, además de esta imagen, quiero mostrarles un trabajo muy interesante que hay en una página sobre las trayectorias y el tiempo que duró la esclavitud. Entonces aquí, como ustedes ven, aquí está el mapa de África, ¿cierto? Está el mapa de Latinoamérica, que es este, acá está Norteamérica y acá está Europa. Entonces, estamos en el año 1546, ¿cierto? Cuando yo le vaya a dar play, ustedes van a ver que va a ir aumentando los años, más o menos hasta 1847. Y van a estar viendo cómo pasan, aquí hay dos punticos porque empezó fue en el 45. Cómo pasan punticos como estos, a veces más grandes, de esta parte de África a las Américas. Esos puntos representan los barcos negreros, ¿sí? Los barcos que acabamos de ver ahorita. Y representa entonces esas trayectorias y esas rutas que trazaron los europeos secuestrando a los africanos, ¿sí? Entonces allí, cada vez que yo le dé clic, ahí vamos a empezar a observar. Allí, por ejemplo, pasó uno, pasó otro. Yo le puedo entonces dar clic a uno de esos punticos y aparece entonces la información de ese barco negrero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a dar pausa y voy a darle clic a este que está aquí. Algunos que no tienen la información completa. Vamos a ver este. Listo. Bueno, esta información está en inglés porque esta página está en inglés, pero es de Gracia, es el nombre del barco, ¿cierto? Ese es un barco de Portugal y lo importante es que dice que salió con 204 esclavos y llegó a Brasil con 145. Entonces de ahí nos podemos hacer una imagen de qué pasó con el resto de los esclavos, ¿cierto? Muchos de ellos morían en el camino por esas condiciones, que no tenían ni alimentación, no tenían ni agua. Muchos también preferían incluso suicidarse, tirarse al océano Atlántico antes de estar en una situación de esclavización, ¿cierto? Nosotros vamos a compartir igual esta página para que luego ustedes puedan entrar en más detalles. Aquí solamente para que podamos hacernos una idea general de cómo eran esos trayectos de los esclavos y la dimensión y la cantidad, ¿cierto? Ustedes aquí ven que cómo aumentan y se engrosan esos puntos negros. Estamos en 1635-37. Entonces aquí vamos a darle otra vez y vamos a tocar este, a ver. Este también es otro de Portugal. Yo quiero encontrar alguno que sea de España, por ejemplo, porque Portugal, los esclavistas portugueses llegaron, fue a Brasil, ¿no? Vamos a ver aquí este.
Este es de Gran Bretaña, ¿cierto? Este salió con 210 esclavos y llegó con 188. Entonces, mientras continúa allí mostrando un poco ese trayecto de esos barcos, poco para que podamos mirar la dimensión de la esclavitud, ¿no? Lo que de dónde salían esos barcos, dónde llegaba, cuáles eran esas rutas, las condiciones, la cantidad. Se habla de que ese proceso casi que representó un vaciamiento del continente, un acabamiento de un continente, casi que queda el 10% de la gente del continente que se salvaron, ¿cierto? Que lograron sobrevivir. Muchos suicidios también. Entonces, eso también para mostrar cómo fue un proceso de una larga escala, que duró durante muchos años, ¿cierto? Y en esas condiciones de inhumanidad. Entonces, un poco esa relación de Europa, más adelante de los Estados Unidos con el mundo y con África ha sido una relación de absoluta explotación y una relación de absoluta negación también. Y otra de las cosas que, bueno, antes de que nosotros estamos aquí, antes de pasar al otro tema también de los castigos y de las prácticas habituales de castigo que tenían los esclavos, voy solamente para hacer el ejercicio de ver algún barco. Ya vemos cómo han aumentado, ¿no? Y así van hasta 1847 más o menos. Entonces aquí solamente para ver voy a seleccionar este. Entonces aquí ya aumenta la cosa, ¿no? Este se llamaba The Fauve, salió con 352, llega con 387, uno ya se hace la primera pregunta, ¿qué pasó con el resto? Y hizo 8 viajes entre 1748 y 1760 para poder transportar un total de 1611 africanos. ¿Sí? Aquí vamos a ver este. Aquí, por ejemplo, este que es de Inglaterra, trasladó en total, hizo 7 viajes y trasladó en total un total de 2.316 africanos. ¿Sí? Y entonces, por otro lado, yo también quiero mostrarles a qué eran sometidas los y las africanas en ese momento. Entonces, por aquí yo tengo unas imágenes, no traje más porque son muy fuertes, pero igual pueden seguir buscando. Esta es una práctica que llaman de linchamiento, ¿no? Que si el amo, el europeo, determinaba que iba a que quería hacer ese tipo de cosas, lo hacía sin ningún tipo de justificación. Y eso era también digamos, una práctica, un evento, casi que se convertía en un evento social de los europeos, porque se reunía mucha gente, como vemos aquí en esta imagen, a pintar, eso de hecho es un dibujo de ese momento, a conversar alrededor, digamos, del dolor y del sufrimiento negro. Entonces es muy fuerte porque esa, como otro tipo de maltratos, era la forma como los europeos trataban a la gente negra. Entonces eso para decir que también esa brutalidad, esa crueldad y en general el terror fue una estrategia también de los europeos para mantener el orden, ¿sí? Porque muchos africanos también empezaron a luchar por la liberación, ¿no? Luchar por su liberación, y esto también era una forma que empezaron a imponer para evitar que los africanos pudieran conseguir liberarse, ¿cierto? También es importante entonces que nosotros aquí, la idea igual es que, para no alargarme mucho, es que podamos hablar en términos generales de qué fue eso,
Luego igual vamos a tener oportunidad de seguir ampliando y conversando cosas, pero aquí lo importante es también pensar que esa experiencia de la esclavitud, esa experiencia negra, no es comparada con nada más, ¿sí? Porque ninguna población ha sido objeto de un saqueo en esa dimensión tan grande. Ninguna otra población ha sido por su color de piel esclava, y ninguna población se le ha negado su humanidad en esa dimensión. Y bueno, aquí la idea no es solamente quedarnos como un poco en eso, sino también que pensemos, en que podamos pensar en qué relación tiene toda esa historia con nuestra actualidad, con nuestra vida actual, ¿no? Que pensemos, por ejemplo, en cuáles son los efectos de la esclavitud, ¿sí? Que pensemos, por ejemplo, si eso tiene o no tiene algo que ver con lo que vivimos en estos momentos. Muchos están hablando de que las situaciones que vivimos en estos momentos es lo que expresa es la vida que continuamos, que estamos haciendo después de esa esclavitud, ¿cierto? Es decir, la negación, muchos de los estereotipos, mucha de la violencia sexual, por ejemplo, que fue también una estrategia de control para los cuerpos de las mujeres negras y la reproducción de las mujeres negras, que ahora se mantiene en muchas dimensiones, la violencia policial, la desaparición forzada, la muerte social, entendiéndola como el no acceso a la salud, que en estos momentos de pandemia sea la gente negra la que menos tenga acceso a los tratamientos de COVID, todo lo que tiene que ver con la muerte prematura, o sea, morir más fuertemente a edades muy tempranas, o la expectativa de vida que también para la gente negra es menor que la expectativa de vida para otros grupos, el empleo doméstico, el empleo informal, todo lo que tiene que ver con la caña de azúcar, que la caña de azúcar también es un símbolo, mi gente, de esa inhumanidad, porque este ha sido también un lugar de muchos de los hombres negros, ¿cierto? Es decir, que podamos un poco pensar en qué tienen que ver todas esas situaciones que vivimos, que vive el pueblo negro en estos momentos con esa historia de saqueamiento, con esa historia de apropiación, con esa historia eh, de, de explotación, ¿cierto? Y al mismo tiempo ha habido siempre una búsqueda de libertad y de justicia del pueblo negro, ¿no? Hay muchas experiencias, por ejemplo, y en ese tiempo se dieron muchas experiencias de construir palenques o quilombos que le llamaron en Brasil, que fueron territorios liberados, territorios negros, donde mucha de la gente que se escapaba o cuando se abolió la esclavitud conformaron sus territorios, ¿cierto? Toda la práctica de cimarronaje como una práctica también de resistencia. Es decir, también pensar que todas esas luchas que han dado los pueblos negros en muchos lugares del mundo y en Colombia, obviamente, ha sido también por esa parte, por esa búsqueda de justicia, ¿sí? Entonces, yo sé que es muy difícil pelear con muchas de las verdades que se nos han impuesto, pero la idea con este ejercicio y en general con toda ciudadanía crítica es que observemos, es que podamos observar, ¿no? Que podamos hacer conciencia de lo que vivimos, que hagamos sentido de por qué la mayoría de la gente negra aún vive en estados extremos de pobreza, que nos preguntemos por qué la gente que más muere, mayoritariamente la gente negra, ¿sí? Que pensemos por qué hay una inasistencia médica mayoritariamente en esta pandemia para la gente negra, que nos preguntemos por qué solo 2 jóvenes negros de cada 100 jóvenes negros entran a la universidad, ¿sí? Es una invitación porque podríamos pensar, es una invitación para que pensemos mejor si ese régimen de la esclavitud dejó marcas, ¿sí? Podríamos pensar que ha dejado unas marcas tan profundas que se expresan aún ahora en todo esto, sufrimiento, en pobreza, en muerte, ¿sí? Y que en ese sentido seguimos necesitando justicia y reparación, ¿no? Histórica. Entonces, chicos, es eso, la idea es que podamos a partir de ahorita y de todos los videos que vamos a estar compartiendo, generando las preguntas, interaccionando y que sobre todo haciendo un ejercicio muy activo de preguntarnos y de observar y de pensar, ¿no? Entonces, es eso, chicos, yo les abrazo. Gracias por esta posibilidad, igual de seguir, de continuar con nuestro curso
y bueno, espero igual leerles y verles pronto. Besitos. Chao, chao.